¿Sabías que la primera reina de Europa era española, concretamente de León? ¿Sabías que aunque hubo otras mujeres gobernantes, ella fue la primera reina reinante? ¿Y sabías que gobernó con tanta determinación que la llamaban la Indomable? Conozcamos a doña Urraca I de León. Bienvenidas, violetas. Seguro que habéis oído hablar de grandes reinas de Europa, como Isabel la Católica de España o Elizabeth Tudor de Inglaterra. Pero unos siglos antes que ellas nació la que se convertiría en la primera reina titular de Europa, Urraca I de León. Pero antes que ella hubo otras grandes emperatrices. En el Imperio Bizantino existieron figuras como Irene de Atenas en el siglo VIII, que gobernó en su propio nombre, aunque tuvo que usar el título masculino de Basileus, es decir, emperador, y no fue reconocida por todos. También estuvieron las hermanas Zoe y Teodora en el siglo XI, que fueron las primeras en ejercer el poder de forma reconocida. Sin embargo, todas ellas eran emperatrices, un cargo ligado a la estructura de un imperio. Urraca es, por tanto, la primera reina titular de un reino europeo occidental. Pero hubo otra mujer en una situación similar, Matilde de Inglaterra. Matilde fue contemporánea de Urraca, pero la historia fue mucho más injusta con ella. Aunque fue nombrada heredera, la nobleza se resistió tanto a tener a un rey mujer que nunca llegó a ser coronada. Por tanto, Urraca, coronada y reconocida en León, es la que rompe el techo de cristal en el año 1109. Es fundamental entender dónde ocurrió esto. El reino de León no era un territorio cualquiera. En el siglo XII era uno de los reinos más importantes y poderosos de toda Europa occidental. Urraca nació en esta tierra de fronteras y batallas, probablemente en la propia ciudad de León o en Sagún. Aunque su abuela Sancha ya había heredado el trono leonés años atrás, la mentalidad de la época la obligó a traspasar el poder a su marido. Pero con Urraca las cosas fueron distintas. Ella defendió lo que hoy conocemos como el Imperium Legionense, demostrando que el epicentro del poder femenino europeo en la Edad Media estaba en el Reino de León. Urraca no fue educada solo para bordar y rezar. Como única hija legítima del rey Alfonso VI durante mucho tiempo, recibió una formación de Estado. Estudió las 7 artes liberales, que son gramática, dialéctica, retórica, aritmética, geometría, astronomía y música. Por si os interesa. Pero lo que realmente la hacía diferente a otras reinas era su formación física. Aprendió el dominio de las armas, la caza y la equitación. Estaba preparada para mandar, no solo para acompañar. A pesar de su capacidad, Urraca sufrió consecuencias de vivir en una sociedad profundamente misógina. Su padre, Alfonso VI, no creía que una mujer pudiera gestionar sola las fronteras contra los almorávides y la obligó a casarse con Alfonso I de Aragón, conocido como el Batallador. Este matrimonio fue una auténtica pesadilla que Urraca tuvo que soportar por deber. La reina denunció públicamente que sufría maltratos físicos y humillaciones constantes por parte de su marido. Vivió una guerra contra su marido de forma literal, pues el rey y la reina pasaron años enfrentándose en el campo de batalla con sus respectivos ejércitos para ver quién cedía el poder. Además, sufrió una campaña de desprestigio en la que la Iglesia y los cronistas de la época la tachaban de perversa, débil o incapaz, no por sus actos, sino simplemente por su condición de mujer. Urraca no se rindió. Tras lograr separarse de su marido en 1114, demostró que podía administrar el reino ella sola. Fue apodada la Reina Indomable, porque hacía cosas que nadie esperaba de una mujer en el siglo XII. Lideraba ejércitos personalmente, acampaba con sus soldados y dirigía los asedios a castillos y fortalezas. Además, buscaba su propia financiación para la guerra, actuando con la misma autoridad que cualquier rey varón, y soportó la violencia física extrema, como el episodio de la revuelta en Galicia, cuando los rebeldes llegaron a desnudarla y apedrearla en un intento de humillarla como mujer, pero ella se mantuvo firme en su puesto. Gobernó durante 17 años, el periodo más largo de una mujer al frente de un reino en toda la Edad Media. Urraca de León no solo fue la primera, sino que abrió el camino para las que vendrían después. Siglos más tarde, cuando Isabel la Católica tuvo que justificar por qué ella podía ser reina de España, los historiadores rescataron la figura de Urraca como el precedente legal necesario para demostrar que una mujer tenía derecho al trono.
Así que la próxima vez que penséis en reinas pioneras, recordad que todo empezó en el Reino de León, con una mujer que prefirió ser llamada Indomable antes que renunciar a la corona. ¿Conocíais la importancia del Reino de León en la historia del feminismo y el crecimiento de las mujeres? ¿He dejado claro por qué Urraca se considera la primera reina de Europa y no lo fueron sus antecesoras? Dejadme vuestra opinión en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí.